1 de la tarde con 18 minutos. Gracias nuevamente por su sintonía. Como le adelantábamos antes de la pausa, estábamos recordando que platicamos hace unos días con José Joaquín Ortega, el abogado de los trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación. Platicamos con él sobre los 10 años que han pasado desde su último vuelo y nos adelantaba que existía la posibilidad de que se formara una cooperativa. Al parecer hay más información sobre esto, por lo que le agradezco nuevamente la llamada, la comunicación. Bienvenido, abogado. Qué gusto saludarle otra vez. Muchísimas gracias por admitirme en su programa, Luisa. Es el mejor programa de noticias de México. Es demasiado generoso, pero se lo agradezco mucho. Abogado, pues hay poca información, no me he encontrado con poca información en los portales, pero entiendo que esta semana se discutirá la posibilidad de la cooperativa que usted nos adelantaba. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. La posibilidad de la cooperativa fue adelantada por el señor presidente en una conferencia mañanera y dijo que era la forma de ayudarles a los trabajadores a reparar este gigantesco daño, este sufrimiento atroz que han tenido durante todo el tiempo que sufrieron desde la de clausura, el cierre arbitrario de la compañía por una quiebra provocada a base de fraudes y de conductas de aquellas que se califican como de delincuencia de cuello blanco. Pero hay la posibilidad de que Mexicana vuelva a volar porque el señor presidente dijo que va a ayudar a los trabajadores. Aquí yo sí quisiera hacer notar un contraste muy grande. El señor presidente dijo esto, convocó a los trabajadores a través del secretario de Hacienda, de la secretaria del Trabajo, del director del Instituto Nacional de Empresas del Sector Social, de Empresas Sociales, y al día siguiente o pocos días después, el sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda, toma por la fuerza los almacenes fiscales, los almacenes fiscalizados que tiene Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 17 y el 18, y los clausura, no obstante que existía un emplazamiento de huelga, no obstante que los almacenes han proporcionado un ingreso promedio de 8 millones de pesos mensuales, durante su funcionamiento, para el mantenimiento de los bienes de la compañía e incluso para el reparto de algunos recursos a los trabajadores, y no obstante que son una parte sustancial de lo que podría constituir una cooperativa de transporte, y quizá bastaría con los almacenes fiscales y una flota de carga para que pudiera funcionar esa cooperativa de transporte. Nos ha parecido algo completamente fuera de lugar porque lo hizo con violación de una disposición de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que prohibía cualquier embargo, cualquier desahucio, cualquier secuestro de bienes o derechos de la compañía porque estaba pendiente un emplazamiento de huelga. Nos extraña más porque hay una sentencia dictada por el juez del concurso mercantil que obligaba al Servicio de Administración Tributaria a modificar su título de concesión para que no estuviera a nombre de la empresa quebrada, sino de su administradora Borderless Cargo SADCB. Y es verdaderamente contrastante la franca disposición de ayuda que tiene el presidente con la conducta de la Secretaría de Hacienda. Estamos muy extrañados, nos duele mucho, nos causa un perjuicio gigantesco, enturbia esta apertura grande que ha dado el presidente para que renazca nuestra aerolínea, y pues le agradezco mucho el espacio para poder hacer este extrañamiento en forma pública. No, al revés, gracias por su confianza y sí, por supuesto que contrasta muchísimo esta información que nos da, si no es que raya en la ilegalidad, por lo que nos dice de los términos. Permítame preguntarle, abogado, primero por la parte de la cooperativa, solo para entender bien, ¿esto le regresaría, digamos, sus trabajos a quienes se quedaron sin ellos o más bien ayudaría a liquidarles? ¿Qué pasa entonces con las pensiones pendientes? ¿Todo esto se resolvería con esta nueva figura? Y la parte del SAT, ¿quién tiene que responder ante esto? Digamos, ¿hay alguna apelación a esta acción? ¿Se puede hacer algo todavía? ¿Quién tendría que responder por todo esto que nos denuncia aquí? Sí, vamos a contestar su primera pregunta. Sí, efectivamente, la organización de los trabajadores como cooperativa los convierte en dueños comunes de los 5.900 millones de pesos que les toca como liquidación a los sindicalizados y los 3.000 millones de pesos que les toca como pago compensatorio por sus pensiones y jubilaciones a los compañeros jubilados. Esta suma total, que es aproximadamente 420 millones de dólares, es más o menos también la cantidad que habían venido ofreciendo los inversionistas que sucesivamente se fueron presentando sin que el gobierno de Calderón les diera oportunidad ni siquiera de acreditar bienes,
y sin que el gobierno de Peña Nieto se haya ocupado siquiera de atender ninguno de estos puntos. Pero no es una suma exagerada que podrían aportar personas interesadas en el resurgimiento de la aerolínea. Creo que todos los mexicanos estamos interesados en eso y que incluso a partir de una suscripción pública podría lograrse una inversión similar. Y al ser los trabajadores dueños colectivos de este capital y además de los bienes que constituyen el patrimonio de la compañía, fundamentalmente el título de concesión con 64 rutas internacionales en Estados Unidos, 84 rutas nacionales, 7 rutas en el Caribe, Centroamérica, otras 2 rutas a Sudamérica, 4 a Canadá, en fin, y 4,002 slots en temporada baja, 4,193 en temporada alta. Con estos bienes, una compañía que nace sin deuda, con el patrimonio de una compañía de 90 años de existencia, tiene una ventaja enorme sobre cualquier otra aerolínea. Hoy mismo que las aerolíneas del mundo están completamente lastradas por el endeudamiento feroz que trajo consigo la pandemia y que no vino sino a agudizar la situación de crisis económica que ya venían arrastrando consigo desde años atrás. Creo yo que la posibilidad de que Mexicana vuelva a volar está a la mano y que lo único que necesita el señor presidente es que no le estorbe su propio gabinete. Y la segunda pregunta, efectivamente, la toma de los almacenes por parte del sistema de administración tributaria es absolutamente ilegal. Viola un acuerdo tajante de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que prohibía el desahucio, que prohibía el embargo, viola una sentencia dictada el 3 de abril de 1914, en la que el juez del concurso mercantil obligaba a la administración tributaria a modificar el título de concesión a favor de Borderless Air Cargo y con ello a legalizar la compraventa del 70% de las acciones de Borderless en favor de Mexicana de Aviación para salvar el escollo de que se tuviera que cancelar el título de administración por virtud de la declaración de quiebra. Viola las 2 resoluciones y esto es delito, es desacato de un mandato judicial, es obstrucción de la justicia. Y en el caso de los trabajadores, violación a sus derechos humanos que toda autoridad, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, está obligada a proteger, a respetar, a promover y garantizar. Abogado, pues primero felicidades por la parte de la cooperativa, es sin duda un esfuerzo colectivo de muchos años, estaremos pendientes a la resolución de esto y pues también pendientes al extrañamiento que hacen ustedes al SAT a este acto, como nos denuncia, completamente ilegal, que tendrá que tener algún tipo de respuesta, si no es que reparación del daño de forma urgente. Le agradezco mucho, como siempre, este espacio abierto y ojalá mantengamos comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias, Luisa. A usted, abogado, muchas gracias y buenas tardes. Fue José Joaquín Ortega, le decíamos, él es el abogado de los trabajadores, las trabajadoras también, que se han jubilado de Mexicana de Aviación. Nos actualizaba estos 2 asuntos, la posibilidad de que se cree una cooperativa para dar respuesta a estas deudas laborales y la denuncia que estuvieron haciendo pública, de hecho, en redes sociales desde el viernes, de un desalojo a los almacenes por parte del SAT. Ya veremos si hay algún tipo de reacción, si les responden por este acto que denuncian como ilegal.